Sean todos bienvenidos a un estudio más de la Palabra de Dios. En esta ocasión y con la ayuda del Señor quisiera compartir con ustedes el tema del estudio bíblico de este día, que es 5 razones que impiden el contentamiento. 5 razones que impiden el contentamiento, y para eso quisiera que me acompañen por favor al libro de Hebreos, capítulo 13, versículos 5 al 6. Hebreos 13, 5 al 6. Y dice así la palabra del Señor: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. En esta ocasión, en el libro de Hebreos, que es un libro oficialmente desconocido de su autor, pero que algunos lo aducen a Pablo porque hace mención de Timoteo y también por el estilo y el lenguaje que ocupa el libro. Así que vamos a asumir que es el apóstol Pablo. En esta ocasión, el libro de Hebreos nos dice que es necesario el contentamiento, dice. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis. Habla del contentamiento. Cuando dice contentos con lo que tenéis, habla de estar satisfechos. Es decir, el contentamiento es sinónimo de satisfacción. Si estoy satisfecho, me siento contento. Pero ¿por qué el hombre no se siente satisfecho? ¿Por qué el hombre no se siente contento? Hay factores que realmente afectan ese contentamiento que la palabra de Dios nos pide que tengamos. Y solamente podemos estar satisfechos cuando consideramos que todo lo que tenemos en la vida es un regalo de Dios. Cuando todo es un regalo de Dios, vengo y soy agradecido. Al estar agradecido estoy satisfecho porque soy inmerecedor de estas bendiciones. Y Santiago capítulo 1 versículo 17 nos dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variedad. Es decir, toda buena dádiva, todo lo bueno que usted y yo tenemos en esta vida proviene de lo alto. Es un regalo de Dios. Fíjese que una persona pobre que no tiene nada está satisfecha con cualquier cosa que le den, porque como nada tiene, todo lo que le den lo ve como un regalo y lo agradece, porque él parte de cero. Y es exactamente lo que el apóstol Pablo en su primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 7 nos dice: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Y el rey Salomón en Eclesiastés, capítulo 5, versículos 15 nos dice: como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Es decir, Pablo decía, nada hemos traído a este mundo y nada nos vamos a llevar cuando partamos. ¿Qué significa eso? Que nuestro inventario inicial cuando venimos a este mundo es nada, es cero. Y nada nos llevamos. Quiere decir que todo lo que obtenemos en ese rango y en ese periodo desde que nacemos hasta que morimos es un regalo de Dios, es un préstamo que Dios nos hace mientras estamos en esta tierra. Porque el rey Salomón lo decía, salió del vientre de su madre desnudo, decía, y nos vamos desnudos, sin nada. Es decir, que el ver todo en la vida, lo que tenemos como un regalo de Dios, nos permite estar satisfechos, contentos, porque nacimos con cero y lo que hemos ido teniendo a lo largo del camino, Dios lo ha ido permitiendo en nuestra vida. Y ese contentamiento nos lleva a estar satisfechos en 3 áreas de nuestra vida: satisfecho con lo que soy, satisfecho con lo que hago y satisfecho con lo que yo tengo. Ahora, hay un peligro de la falta de contentamiento. Cuando no hay contentamiento, hay insatisfacción, que es exactamente lo opuesto. Y para esto quiero que me acompañen al libro, a la primera carta de Timoteo. Primera carta de Timoteo, capítulo 6,
versículos del 8 al 10. Dice así esta carta de Pablo: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y luego el versículo 10 nos dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Aquí vemos en este versículo del apóstol Pablo, vemos el peligro de la falta de contentamiento. El primero es la avaricia. Ya vimos en Hebreos: guardaos de toda avaricia, dice, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Es decir, la avaricia es el deseo, ansia o afán desordenado de poseer bienes o adquirir riquezas o bienes materiales para acumularlas. Ese es uno de los peligros de la falta de contentamiento, la avaricia. El segundo peligro de la falta de contentamiento es la codicia. Ya vemos aquí donde dice el versículo 10 del apóstol Pablo a Timoteo, dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos. Es decir, la codicia se vuelve un problema. Porque la codicia es el deseo ilegítimo de poseer lo que le pertenece a otro. Si me acompaña al libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 17, encontramos el mandamiento de Dios. Y dice así Éxodo 20, 17: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Es decir, el deseo ilegítimo de poseer lo que le pertenece a otro. Cuando usted no tiene contentamiento, cuando estamos insatisfechos con lo que somos, hacemos y tenemos, entonces caemos en violación del mandamiento que nos dice: no codiciarás la casa, la mujer, el siervo, la criada, el buey, el asno, ni cosa alguna de su prójimo, es decir, de aquello que le pertenece a otros. Y el tercer peligro de la falta de contentamiento, de la insatisfacción, es la envidia. Es decir, la envidia es el disgusto por el bien ajeno. Lo que conocemos popularmente, o el dicho popular que conocemos, que no podemos ver ojos bonitos en cara ajena. Eso es lo que se llama la envidia. Y esto, el problema es, cuando Dios lo pone como un mandamiento, es porque trae un beneficio para nosotros. Y en el libro de Job, capítulo 5, versículo 2, nos habla sobre esto. Y nos dice: es cierto que al necio lo mata la ira, y al codicioso lo consume la envidia. Cuando habla de lo consume la envidia, es que lo atrapa, le pone lazo, es decir, lo drena, le quita sus energías, le quita sus fuerzas, lo envejece. Y el rey Salomón, en su libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 30, también nos habla sobre la envidia. Y dice así: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Y la carcoma de los huesos no es otra cosa que un cáncer que va destruyendo nuestros huesos. Es decir, la envidia es como un cáncer. Y estos tres elementos, la avaricia, la codicia y la envidia, dañan nuestra vida y nos hacen ser infelices mientras permanezcan en nosotros. Ahora, hay 5 razones que causan la falta de contentamiento. Digamos así, 5 causas de la falta del contentamiento. La primera de esas causas es poner la mirada en lo que nos hace falta. Poner nuestros ojos en aquello que falta y no en lo que poseemos. Fíjese que
Esa fue la estrategia de Satanás desde que tentó a Eva. Y lo vemos en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 1, donde Satanás le dice a Eva, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Desde allá aquí había una mentira, porque le dice, Dios te ha dicho que no comas de ninguno de los. Y Eva le responde, claramente le responde, no es de todos los árboles, de todos podemos comer, le dice Eva, menos de uno, del árbol que está en medio del huerto, del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no comeremos, porque si comemos de ese árbol moriremos. Y luego Satanás en Génesis 3:5 le dice, no moriréis, cuestionando, si no sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y luego en Génesis 3:6 nos dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Cuando dice árbol codiciable, volvemos al mandamiento de Dios, no codiciarás. Aquí este árbol estaba reservado para Dios. Esta codicia era desear algo de manera ilegítima de algo que no nos pertenecía. Eva quiso poseer el árbol que era pertenencia de Dios. Todos los árboles del huerto eran posesión de Adán y Eva, excepto uno, que estaba en medio del huerto. Fíjese qué importante. Y cuando es tentada por Satanás, donde incorpora la duda en nuestra mente, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, caemos en el pecado de la codicia, de desear lo que estaba prohibido. Cuando está prohibido es porque está reservado para Dios y no es para los hombres. Caemos entonces en el problema es que empezamos a ver lo que nos falta. Fíjese bien que Adán y Eva pudieron visualizar todos los árboles del huerto. Sin embargo, se fijaron por estrategia de Satanás en aquel que no poseían. De manera similar en la vida diaria, tenemos tantas bendiciones, tenemos tantas cosas alrededor nuestro, pero el enemigo nos hace siempre fijar nuestra mirada en aquello que nos hace falta y perdemos la visión de Dios, perdemos el contentamiento y perdemos la satisfacción de nuestra vida. El segundo factor que nos hace perder el contentamiento es dejar de ser agradecidos. Ese es un derivado de la causa anterior. Cuando yo creo que no tengo todo lo necesario para ser feliz, dejo de agradecer a Dios, ¿no? Porque al enfocarme en las cosas que no tengo y dejo de ver lo que sí tengo, dejo de ser agradecido. Y empiezo a enfocarme, a sustituir. El contentamiento lo sustituyo por la insatisfacción. El agradecimiento empiezo a sustituirlo por la queja. Nos volvemos insatisfechos con lo que somos, con lo que hacemos y tenemos. Y sustituimos el agradecimiento o la alabanza por quejarnos por la queja y la murmuración. ¿Por qué? Porque empezamos a poner nuestra mirada, como hizo Eva, en el árbol, en el único árbol que no podía tocar. Y nos puso su mirada en los cientos de árboles que tenía a su disposición para su deleite, para su satisfacción. Cuando el rey David en el Salmo 103, versículo 2 nos dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. El ocupar la memoria para hacer un conteo de todas esas bendiciones y esos beneficios que Dios nos ha dado desde que nacimos, desnudos, a todo lo que tenemos ahora, veremos cuán grandes cosas ha hecho Dios por nosotros. Y al ser agradecidos con Dios por ello, empieza a regresar el contentamiento a nuestra vida. Y en el Salmo 68, versículo 19, el rey David también nos dice, bendito el Señor, cada día nos colma de sus beneficios, el Dios de nuestra salvación. Cada día, decía David, nos colma de sus beneficios, del aire que respiramos, el pan de cada día, la salud, nuestros hijos, nuestra familia, el trabajo,
nuestra capacidad mental, nuestra lucidez. Tantas cosas que empezamos a ver a nuestro alrededor. Pero el agradecimiento se pierde cuando creemos que somos merecedores de los favores de Dios y que Dios está en la obligación de bendecirnos. O cuando creemos que somos la fuente de nuestra propia bendición. Entonces dejamos de ser agradecidos y viene la exigencia y la insatisfacción. Cuando en Deuteronomio capítulo 8, versículo 18, Moisés le dice al pueblo: acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Todo lo que somos, lo que hacemos y tenemos, es porque Dios lo ha permitido en nuestra vida. Por lo tanto, todo lo que tenemos, somos y hacemos, es por la gracia y la misericordia de Dios. Cuando entendemos que todo eso es un regalo de Dios, nos volvemos agradecidos por cada cosa y por cada detalle que se presenta en nuestra vida diaria. La tercera razón que nos aleja o que nos impide el contentamiento es creer que lo que no tenemos, aquello en que pusimos nuestra mirada, que nos hacía falta, creer que lo que no tenemos es necesario para ser feliz. En otras palabras, tener un concepto errado sobre la fuente de gozo. Cuando Jesús dijo en el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 15, la vida del hombre, dijo, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Fíjese que Adán y Eva, cuando estaban en el Edén, cuando Dios creó en el Edén, ahí no habían bancos, ni bodegas, ni almacenes. Ahí era Dios y ellos y el Edén, y ahí tenían ellos todo lo que necesitaban para ser felices. Y no era la abundancia de los bienes que poseía, era su relación con Dios y con el prójimo la que los hacía ser felices. Y en el libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículo 8, el rey Salomón nos dice: todas las cosas me son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Así el hombre comienza a sentirse insatisfecho con su casa, con su carro, con su trabajo, con sus ingresos, con su esposa, su cónyuge, sus hijos o su propia vida. El hombre cree que la insatisfacción es porque algo le hace falta para ser feliz. Y por eso cree que cuando tenga otro trabajo, cuando tenga otra casa, cuando tenga otro cónyuge, si tuviera otros hijos, si tuviera otra profesión, si hubiera tenido otros padres, empieza a creer que aquello que le hace falta, que no tiene, es lo que necesita para ser feliz. Y entonces caen en tentación y lazo, como decía el apóstol Pablo en Timoteo. Caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, y se roba y se lleva nuestra paz. Vivimos insatisfechos, sin contentamiento. Como la mujer samaritana, aquella mujer que le dice a Jesús: llama a tu marido, y le dice: no tengo marido. Y Jesús le dice: bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Lo que Jesús amorosamente le estaba diciendo es: estás buscando en un cónyuge nuevo la felicidad que solo Dios puede darte. Por eso llevaba 5 cónyuges y iba en busca del sexto, porque creía que el siguiente le iba a hacer feliz. Y Jesús le había dicho: mujer, si sigues bebiendo de esa agua, seguirás teniendo sed. Si sigues buscando la satisfacción en las cosas del mundo, en las cosas materiales o en las personas, en la fuente equivocada, vas a seguir teniendo insatisfacción y vas a tener falta de contentamiento. Por eso es importante comprender la fuente de la satisfacción, la fuente del gozo. No se encuentra en los bienes ni la abundancia de los bienes que poseemos, ni se encuentra en un cónyuge, ni se encuentra en las personas. La fuente de ese gozo solo se encuentra en Dios. Y Dios nos permitirá gozar de todos los bienes que ha puesto a nuestra disposición. Pero el mundo cree lo contrario. El mundo cree que al tener bienes, al tener cosas, podrá disfrutar la vida. Qué equivocados estábamos.
El cuarto factor que nos aleja del contentamiento es no amar a Dios sobre todas las cosas. En esta ocasión me recuerda al joven rico que se acerca a Jesús, un hombre joven que había hecho mucho dinero y se acerca a Jesús con una pregunta muy importante que dice: Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Este hombre, este joven rico, había hecho mucho dinero, pero reconocía que tenía una necesidad que lo tenía insatisfecho. A pesar de todo su dinero, había algo en su interior que lo hacía estar insatisfecho. Le faltaba contentamiento a pesar de todas sus posiciones materiales, y le dijo a Jesús: ¿qué puedo hacer para heredar esa vida eterna y sentirme satisfecho, pleno, contento? Y Jesús le dice: guarda los mandamientos. Y él dice: todo eso ya lo cumplí, una cosa te falta, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y dice que el joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. Lo que Jesús estaba haciendo era probando el corazón de este hombre, porque él decía que había guardado los mandamientos de Dios. Y el más grande de los mandamientos es amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, con todo nuestro ser. Y con esa pregunta Jesús le hace ver a este joven que el primer mandamiento ya lo había fallado, que no amaba a Dios sobre todas las cosas, con toda su mente, su corazón, sus fuerzas y con su ser. Y es ahí donde Jesús dice: no se puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro. Solo Dios es la fuente de ese gozo. Si bebemos de esa agua volveremos a tener sed, le dijo a la samaritana. Y a este joven le estaba diciendo: tienes que despojar tu corazón de un Dios falso que has puesto, porque ese Dios no te puede traer contentamiento. En Eclesiastés, el rey Salomón nos dice en el capítulo 12, versículo 13: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Cuando el rey Salomón dice este es el todo del hombre, está diciendo que esa es la realización plena del hombre. Es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Y para eso tenemos que cumplir el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. Porque cuando amamos a Dios sobre todas las cosas, vamos a poder disfrutar todas las cosas que Dios ha puesto por debajo de nosotros. Si nos sujetamos, si nuestro amor está sujeto al que está sobre nosotros, Dios nos permitirá a nosotros disfrutar todo lo que está abajo de nosotros. Por eso es que en una ocasión, ustedes recordarán en el Evangelio de Marcos capítulo 12, versículos 29 y 30, donde un escriba le pregunta al Señor Jesús y le dice: Maestro, ¿cuál es el principal mandamiento? Y Jesús le responde: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No hay dos señores, uno es, le dijo. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Si ese mandamiento no lo tenemos asegurado, muy difícilmente podremos ir en la búsqueda de guardar los demás mandamientos. Y el quinto factor que nos aleja del contentamiento o impide el contentamiento en nuestra vida es olvidarse del regalo de la salvación en Cristo Jesús. El regalo de la salvación es motivo de gozo para cualquier hijo de Dios que sabe que sus pecados han sido perdonados con la sangre de Cristo. El regalo de la salvación es motivo de gozo porque no hay nada más valioso en la vida del hombre que su salvación. El lugar donde pasará la eternidad, saber que el día de nuestra muerte está asegurado y que pase lo que pase, nada podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Cuando yo sé que mi salvación está asegurada, no importan las dificultades de nuestras circunstancias terrenales, todo esto aquí quedará. Todos los bienes materiales, todas sus deudas, sus trabajos, sus afanes y todos los bienes materiales, aquí terminarán sus problemas, sus enfermedades, aquí terminarán. En el Evangelio de Mateo capítulo 13, versículo 44, hay una pequeña parábola
que dice así, en el Evangelio de Mateo capítulo 13, dice: además el reino de los cielos es semejante, dice, a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Porque este hombre encuentra un tesoro en el campo, fíjese bien, un tesoro escondido en un campo, pero para él legalmente ser propietario de ese tesoro, él tenía que comprar el terreno y poseer el tesoro que estaba escondido en ese terreno. Pero para eso él dice: vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Es muy similar. Cuando usted quiere seguir al Señor, dice: el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, renuncie a todo lo que tiene, para que entonces sea rico. Esa es la diferencia en el reino, que renunciamos a todo lo que tenemos para recibir todas las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Y no hay satisfacción más grande en la vida del creyente que el gozo de su salvación. Por eso David, cuando había pecado, le dice: devuélveme el gozo de tu salvación. Es lo que más anhelaba el rey David. Y en Romanos 8:1 nos dice la razón de ese gozo. Dice Romanos 8:1: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Hemos sido lavados con la sangre de Cristo Jesús. Nuestra herencia en los cielos está asegurada. Y por eso el apóstol Pablo lo entendía muy bien cuando dijo en Filipenses 3, versículos 7 y 8, dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, decía Pablo, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, decía Pablo, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo no se olvidaba de la salvación que Dios le había dado y que ahora era la fuente de su gozo permanente. Es más, él decía: todas las cosas y todo el conocimiento que yo tuve como fariseo, como religioso, lo estimo como basura, porque hay un conocimiento más excelente que ese, es el conocimiento de Cristo Jesús y su obra expiatoria en la cruz del Calvario, donde Él carga con todos mis pecados, donde somos reconciliados con Dios, donde justificados pues por la fe tenemos paz ahora para con Dios, herederos del reino de los cielos, conciudadanos de los santos, trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, de la potestad de Satanás al gobierno de Dios, de ser esclavos a ser libres. Si alguien no ha comprendido esa obra de Cristo, no puede experimentar el gozo de su salvación. El olvidarse de esa salvación tan grande que Dios nos ha regalado es motivo para perder el gozo. Pero cuando usted, en medio de las dificultades, como Pablo, estaba preso en las Bartolinas, pero él se acordaba del gozo de su salvación y por eso siempre tuvo contentamiento. Pablo exhorta por ello a cambiar nuestra mirada, la perspectiva de la vida, y por eso el apóstol Pablo en segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 17 y 18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven, esas son eternas, decía Pablo. En otras palabras, lo que sufrimos en esta vida es una cosa ligera que pronto pasa, pero nos trae como resultado una gloria eterna mucho más grande y abundante. ¿Qué puede traer más gozo al corazón del hombre que el saber que su vida eterna está asegurada en Cristo Jesús? Todos moriremos, unos antes y otros después. Pero el disfrutar de la vida se puede disfrutar y tener contentamiento cuando usted sabe que su eternidad está asegurada, pase lo que pase en esta tierra. Piense por un momento en todo aquello que usted tiene y que el dinero no puede comprarle. Y piense también en todo lo que usted tiene y que las deudas no le pueden quitar. Y verá que usted es más afortunado de lo que piensa. Y tendrá suficientes razones para vivir en contentamiento. Y vivirá agradecido cada día con Dios
y habrá paz y gozo y contentamiento en su alma. Yo lo invito en esta hora. Si usted quiere tener ese contentamiento que dice la palabra de Dios, pero usted dice, no tengo ese gozo de la salvación que me produzca ese contentamiento, pero lo deseo, y deseo poner mis ojos en las cosas de arriba, de donde proviene el verdadero gozo y la paz permanente. Pero hay pecado que nos roba el gozo de la salvación. El pecado es el enemigo número uno del hombre. Por eso David decía, devuélveme el gozo de tu salvación. Mientras callé, envejecieron mis huesos, decía David. Pero el Salmo 16, versículo 11 decía, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Es en la presencia de Dios donde encontramos la plenitud del gozo. Y la presencia de Dios es, como decía el rey Salomón, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ese es el todo del hombre. Ahí hay plenitud, ahí hay gozo, ahí hay contentamiento cuando estamos haciendo la voluntad de Dios. Y entonces podremos decir como el apóstol Pablo, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Estamos gozosos porque tenemos nuestra vida asegurada en Cristo Jesús. Yo le invito en esta hora, si usted desea recibir ese gozo, ese contentamiento de su salvación, y empezar a disfrutar de la paz espiritual, el gozo, el contentamiento y la satisfacción de la vida que Dios le ha dado, dé un paso de fe y haga esta oración ahí donde está conmigo, desde lo más profundo de su ser. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias por la vida que me has dado, por lo que soy, lo que hago y lo que tengo. Todo es un regalo tuyo y te lo agradezco. Te pido perdón porque te he ofendido al no guardar tus mandamientos y no haberte agradecido por todas tus bondades. Me arrepiento, perdóname. Confieso ahora a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y creo en mi corazón que tú le levantaste de la muerte para darme vida eterna. Lléname de tu Santo Espíritu y del gozo y contentamiento que solo provienen de guardar tu ley. Haz de mí hoy una nueva criatura. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga.